Matías Acevedo, exdirector de presupuesto, con quien vamos a profundizar justamente de este tema tan importante en nuestro país. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar a esta hora con nosotros. Bueno, ahí lo estaba escuchando, ¿no? Son varias dudas, varios puntos que han manifestado también los candidatos presidenciales. En primer lugar, me parece sumamente interesante saber su postura. ¿Qué le pareció el anuncio que realizó en la jornada de ayer el presidente de la República? A ver, cuando uno anuncia una ley de presupuesto que tiene miles de cifras y distintas prioridades y abarca todo el presupuesto de la nación, es difícil tener una opinión, digamos, fundada, pero Mm, sí de los grandes lineamientos, uno puede decir que en primer lugar, bueno, me parece que donde están poniendo los grandes bolsones de recursos, donde están las prioridades, eso en términos de las prioridades ciudadanas, seguridad, educación, salud, eh, y eso me parece que va en la dirección correcta. no. Pensiones, digamos, que está aumentando también en forma importante, producto de la PGU. Ahora, cuando uno va a los detalles más fiscales, que suena un poquito más ajeno para la gente, que básicamente lo que haría cualquier persona en un hogar, ¿no es cierto?, que es tratar de cuadrar que sus ingresos sean iguales a sus gastos, digamos. De lo contrario, si yo gasto más de lo que tengo, eso se llama deuda, ¿no es cierto? Si es que tengo acceso al financiamiento. Entonces, en esa perspectiva, me parece que, claro, el gasto aparentemente tiene un crecimiento bajo de 1,7% respecto al promedio histórico que ha tenido el crecimiento del gasto público en los últimos 15 años, pero que es un poquito más de 4%. Pero la verdad que la austeridad se tiene que medir en base a los ingresos que yo tengo, digamos. O Mm, sea, si por ejemplo mis ingresos me están cayendo y mis gastos están creciendo 1,7%, la verdad que no estoy siendo para nada austero, digamos. Estoy gastando mucho más de lo que puedo. Mi gasto a su vez debería caer para compensar esa caída de los ingresos. Entonces, esa es una de las primeras preguntas que hay en la discusión presupuestaria. ¿Qué es lo claro. que está pasando con los ingresos fiscales? Si efectivamente los ingresos fiscales se están ajustando a la realidad o no. Y Claro. esa es una pregunta válida, ¿no es cierto?, que surge. Y después han surgido otras cosas, ¿no es cierto?, respecto a, ¿no es cierto?, algunas medidas como que son bastante anexas, la verdad. A mí me da un poco, ya me está dando un poquito de risa ya esta ¿Ya? cuestión ¿Cómo cuál? de la glosa republicana, esto Eso mismo le que... quería preguntar, porque para, Sí. para varios estos temas no son temas que se conocen tanto, ¿no? Son temas bastante lejanos. Entonces, me parece en primer lugar para las personas que nos están viendo y profundizando, ¿de qué se trata esta glosa republicana y cuál es la importancia también que tiene? Si nos podría ayudar Mira, también explicando. mira, es una buena pregunta, porque básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando uno ahora se está discutiendo un presupuesto en un gobierno que no va a administrar ese presupuesto, que no lo va a ejecutar, ¿no es Claro. cierto? Lo va a ejecutar el próximo gobierno. Entonces, la tradición desde el gobierno del Lago es que al gobierno que entra, este gobierno, cuando elabora el presupuesto y lo discute, le deja, por decirlo así, una cuenta, le deja una cantidad de recursos para que el próximo gobierno lo distribuya en las prioridades de su programa de gobierno: Ujú. salud, educación, trabajo, etcétera, ¿no? Porque él no pudo participar, obviamente, en la elaboración de ese presupuesto. La verdad es que históricamente se ha dejado una fracción que es menos del 1% del presupuesto. De eso estamos hablando. No estamos discutiendo del 20% del presupuesto, ni mucho menos. Estamos hablando de ese orden de magnitud, para que entendamos qué es Claro. lo importante o lo accesorio de esa discusión. Y a mí y a otros expertos de distintas sensibilidades políticas nos invitaron a una comisión para ver medidas que se puedan ejecutar para reducir el gasto público. Y nosotros propusimos eliminar esta provisión republicana y reemplazarla con una facultad que le permita al próximo gobierno reasignar el gasto, o sea, mover el gasto de un lado a otro en base a las prioridades, pero sin ningún límite. Y hasta un 10% del presupuesto, que son 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares, para que tengamos una idea, la actual provisión republicana, este fondito que se le deja, son 420 millones de dólares. Eso es.
Entonces lo estábamos ampliando muchísimo para que el Mm, próximo gobierno, en vez de empezar a pensar, oye, voy a mandar una reforma tributaria, oye, voy a mandar, no sé, quiero gastar más, y empieza a buscar y presionar el gasto, vea que él tiene un presupuesto y que ese presupuesto tiene bastante flexibilidad y lo puede mover de un lado a otro. Eso es, en definitiva, el objetivo. Y ya, obviamente, esa obviamente es la propuesta técnica. Ahora, la parte política, porque esto dice, pero oiga, si parece de toda lógica, ¿no es cierto?, que el claro, próximo gobierno, ¿no es suena cierto?, a sensato. usted le gusta, ¿no es cierto?, le parece Suena a bien. todos, a nadie le parece una cosa que estamos haciendo una barbaridad, ¿no es cierto? Claro, Entonces, pero cuál es lo que pasa? Que lo que pasa es que esto tiene una lista política, ¿no es cierto?, ya. que se ha hecho siempre todos los gobiernos, en todos los traspasos del gobierno. Uno. Dos, que hay un nivel de desconfianza entre un sector y otro que es brutal. Entonces, Mm, cualquier cosa que haga un gobierno, claro. el gobierno actual, y obviamente pensando en la oposición, y la oposición recibe esta medida y dice, bueno, ¿y qué hay detrás de eso? ¿Dónde me están haciendo trampa? ¿Dónde está la trampa en esta cuestión? Entonces hay mucha desconfianza y no quieren que el gobierno innove en esta materia y punto, se acabó. Y por lo tanto, yo la verdad que espero que la discusión se modere y se llegue a un punto intermedio, pero le veo pocas chances Mm. de que siga prosperando, dado el debate que hemos visto hasta el momento. Usted estaba mencionando sobre esta propuesta, ¿no?, del 10%, pero acá estaba leyendo que durante esta mañana ante 13 Radio, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo que es de solo 1% el que finalmente Sí, se está bueno, presentando. y eso fue lo otro que pasó, que hoy día el ministro Grau básicamente dijo, bueno, la propuesta de la comisión yo la analicé y en vez de ser 10% va a ser 1%, que es igual un 900 millones de dólares, que es mayor de lo que tienen hoy Ya. día la provisión republicana. Eh, y obviamente, claro, entonces en ese contexto, si antes era, nosotros estábamos ampliando el monto para que fuera atractivo cambiar el mecanismo, porque como le digo, hay una parte política que hay que convencer, Mm, dije, bueno, la parte política la convencemos porque es 10 veces más, digamos. claro. Ahora es un poquito más, entonces obviamente se hace más difícil convencer a los parlamentarios de cambiar este mecanismo. Ya. ¿Y se puede eventualmente reponer lo que estábamos hablando, esta glosa republicana? Porque algunos ya han Sí, planteado esto, ¿se puede reponer en sí. el Congreso? Sí, yo anticipo ¿Ya? que finalmente lo que va a ocurrir va a ser un mixto, ¿no es cierto? Que va a haber un fondo de libre disponibilidad, como todos los años, y va a haber una facultad para reasignar probablemente más amplia que otro año. Eso es lo que sería una solución, digamos, salomónica de este debate, y espero que sea así porque yo creo que el próximo gobierno, independiente del signo, porque esto algo uno tiene que pensar en el largo plazo, eh, ocupa los recursos del presupuesto primero antes de empezar a gastar más, digamos, si ya Mm. estamos con una situación muy estrecha. Ese es el punto de fondo. Ya, perfecto. Sí, es que ha sido sumamente llamativo porque también ha sido bien cuestionado por incluso la candidata oficialista Janet Jara, que ella dice que lo van a intentar reponer al interior del Congreso, ¿no? Ahora, A nadie le gusta nada, entonces, oiga, es que ¿sabe lo que pasa? Que esto es muy divertido, que dicen, oye, queremos rebajar el gasto público, 12 mil millones, 6 mil millones, 8 mil millones, pero cuando se le presenta una medida, la más fácil, la más simple de ejecutar, no, esto no se puede hacer, tenemos que mantener la tradición, no es el momento, todas las excusas de siempre. ya, entonces, ¿a usted le parece bien la medida que anunció el presidente de la República? A mí me parece bien, de hecho la propusimos nosotros en la Comisión Claro, de en la Gasto comisión. Público, que nos convocó el gobierno. Entonces, a mí me parece bien esto Mm, de que me den 9 mil millones de dólares para reasignar. Obviamente, si me la rebajan a 900 es menos atractivo, ¿no es cierto? claro. Pero me parece bien que el gobierno que sea tenga una facultad amplia para poder reasignar su presupuesto. Creo que eso es mejor, es más sano para las finanzas públicas y protege mejor el gasto público. Mire, yo estaba leyendo una declaración de Janet Jara, que ella dice que lo importante de esto era porque cuando ellos asumieron, cuando el presidente Gabriel Boric asumió, el gobierno anterior no dejó financiado el IFE laboral y que finalmente la glosa de libre disposición se ocupó mayoritariamente en eso. ¿Qué le parece también esa crítica que realiza Janet Jara? No sé, mira, yo no sé, yo cuando veo la ejecución de esa losa republicana, o sea, provisión republicana, la verdad que casi no se ejecuta.
A mí me tocó la experiencia que yo viví con el presidente Piñera en su segundo gobierno. Por eso le pregunto, porque No, también es una crítica al segundo gobierno de sí, Sebastián Piñera. a nosotros la glosa republicana que nos dejaron, que nos dejó el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el presidente Piñera no lo ocupó. Y no Ya. lo ocupó por una razón muy simple, porque nos habían dejado mucha presión de gasto. Entonces, ¿qué va? O sea, si necesito rebajar gasto, ¿para qué voy a necesitar la glosa republicana? Si la glosa republicana se supone que es para asignar ese gasto a otros gastos, ¿no es cierto? O sea, ese fondo a otras prioridades. Entonces, y esa es la otra que aparte que a mí no me cuadra, porque en una situación donde tenemos una situación fiscal estrecha y hay algunas candidaturas que están proponiendo rebajar el gasto en forma importante, la verdad que la glosa republicana no tiene ningún sentido, digamos, porque probablemente va a ser lo primero que nos van a ocupar, digamos, o por lo menos haría yo eso. Claro. Si es un fondo que está libre de disponibilidad, que no le tengo que sacar ni un peso a ningún ministerio, lo primero que corto es la glosa republicana, para rebajar el gasto. Obvio, ¿no es cierto? Claro, bueno, la cadena nacional del presidente incluso abordó esto sin hacer referencias a José Antonio Cast, pero sí criticó esta propuesta de reducir 6.000 millones de dólares en gasto público que propone el candidato presidencial. ¿Cómo ves ese escenario y qué tan factible también es esa propuesta que hace José Antonio Cast? Bueno, mire, a nosotros nos convocó el Ministerio de Hacienda, un grupo de exdirectores de presupuesto, transversal, que personas que pensábamos distintos. Estuvimos trabajando durante 4 meses y que obviamente que conocemos en detalle el presupuesto. Nos ha tocado tocar la guitarra, como dicen hoy día, ¿no es cierto? Claro. Y estuvimos trabajando 4 meses y llegamos a poder identificar 2.000 millones de rebaja de gasto y otros 2.500 millones que es contención. Contención significa, ¿no es cierto?, que si no sé, si el gasto del canal del Mega dice, usted puede gastar en su programa 100, 120 y 140, que no sea más que eso hacia el futuro, ¿no es cierto? Y Yeah. que no sea 160, porque si no se va a pasar. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, tiene que empezar a apretar hoy día. A eso le llamamos contención. Y, y estábamos lejos de los 6.000 millones. Bueno. Estamos a un tercio, ¿no es cierto?, de los 6.000 millones. Y créeme que le teníamos harta cara al gasto público. No porque por un tema ideológico, no, sino que más bien porque tenemos un descalce, estamos gastando más de lo que tenemos, de los ingresos que tenemos, y eso lo podemos hacer por un tiempo, porque la deuda va Claro. creciendo, pero llega un minuto en que tenemos que dejar de hacer eso. Y no logramos identificar 6.000 millones de dólares. Y no logramos llegar a ese monto. Entonces, a mí me encantaría, y por eso yo creo que está hoy día en el debate, es que si hay una facultad, fíjese, hay una facultad que tienen los parlamentarios en el Congreso, es rebajar el gasto. Entonces, hoy día tienen la posibilidad de decir dónde quieren rebajar el gasto y que lo hagan hoy día. ¿Para qué no tienen que esperar el 2026? Gobernar. Lo pueden hacer hoy día y plantear dónde quieren rebajar, qué gastos quieren cortar para llegar a 6.000 millones. Esa es una muestra más clara de que el programa sea consistente con lo que se dice. Sí. Ahora, por último, para ir cerrando también, hay una otra declaración que tuvo Evelyn Matei durante esta jornada. Dijo, no se va a tramitar ninguna ley de presupuesto. ¿Qué tan factible es esa idea y qué pasa? Bueno, tampoco tienen los votos también para no avanzar con esta tramitación, ¿no? Pero, ¿qué pasa en ese escenario? Oiga, mire, a mí cuando me tocó tramitar la ley de presupuesto en medio de la pandemia, que fue, yo creo que siempre uno dice, esta es la ley de presupuesto más dura, pero yo todavía no veo ninguna ley de presupuesto más dura que la que me tocó tramitar a mí. Me rechazaron la partida del Tesoro Público, es como si a usted le dicen, ya, le rechazan, le cierran la cuenta corriente del banco y no puede gastar nada, aunque tenga los ingresos. Tal cual. Sin haber empezado a siquiera discutir el presupuesto. Ya. Y esos son, básicamente, yo lo interpreto como puntos políticos. Es decir, yo quiero hacer un marca política que la gente necesita más, no es suficiente los retiros, no es suficiente los IFE, necesitamos mucho más IFE y más apoyo. Entonces, yo lo veo más como, y esto todo se hace en distintas, obviamente... ¿Matías? Sí, perdón. Perdón, te interrumpo, que tenemos que ir a una pausa comercial. Si nos esperan unos minutos y a la vuelta retomamos, ¿puede ser? Encantado. Muchas gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos.
Ya, 5 de la tarde con 32 minutos, estamos hablando con Matías Acevedo, exdirector de presupuesto. Tuvimos que ir a una pausa comercial porque son automatizadas, por eso tuvimos que interrumpir la entrevista, pero estábamos ahí hablando sobre lo que dijo también Evelyn Matei, ¿no? Hemos abordado distintas críticas que se han realizado durante esta jornada, y una es lo que dijo la candidata presidencial, Evelyn Matei, y dijo, no se va a tramitar ninguna ley de presupuesto, y dijo, bueno, si es que no se transparenta totalmente todo este tipo de situaciones, refiriéndose a deuda, faltas de ingresos y también dudas, ¿no?, en torno a los números que ha entregado el Ministerio de Hacienda. Pero, ¿qué tan factible es que no se pueda tramitar una ley de presupuesto? ¿Qué pasa ahí? ¿Se aprueba, tiene que avanzar la ley de presupuesto que presenta el presidente, avanza y se mantiene la de años anteriores? ¿Qué pasa en ese contexto? Mire, lo primero es que, bueno, desde que tuvimos nuestra última guerra civil, ¿no es cierto?, ¿Ya? producto justamente del rechazo de la ley de presupuesto y después cambió la Constitución. Básicamente, siempre se ha tramitado la ley de presupuesto, siempre se ha discutido, siempre se ha aprobado, y, o sea, se ha tramitado, se ha discutido, se han hecho como cambios y se ha aprobado. No. Ahora, en todas las leyes de presupuesto siempre existe este debate inicial donde cada sector hace sus puntos políticos y presiona al Ejecutivo a que dé respuesta a cosas que en tiempos normales, digamos, es más difícil que lo responda a tiempo, digamos. Creo que ese es el punto de fondo. Y me parece legítimo que de la oposición, así como también nos tocó a nosotros muchas veces, ¿no es cierto?, nos planteen transparencia en datos, en información de pago, en este caso proveedores, en cosas que nos están devengando como gastos y parecen que son de una dimensión importante. Todo eso se tiene que transparentar y yo creo que eso el Ejecutivo lo va a hacer porque de esa manera puede tener una tramitación menos tensionada con el Congreso. Entonces, a mí no me cabe duda que lo va a hacer y que ese debate se va a dar, digamos. Ahora, pero es buena tu pregunta porque te escuchaba antes de la entrevista y efectivamente aquí hay dos escenarios. Ya. Si la ley, no, la ley tiene 60 días para tramitarse, ¿ya? Si el día 61 todavía no ha terminado todo su trámite, eso significa pasar por la Cámara de Diputados y el Senado, queda aprobada la ley que ingresó el Ejecutivo. Pero si la ley se rechaza, ¿ya?, ¿Ya? durante los 60 días, lo que se rechaza básicamente es el gasto variable de la ley de presupuesto. Me explico. Cuando se creó la PGU, la Pensión Garantizada Universal, el Congreso aprobó una ley, ¿ya?, y dijo, voy a financiar la PGU a los mayores de 65 años, digamos, y mujeres mayores de 60, ¿no es cierto?, 250.000 pesos. Eso es una ley permanente. Entonces, si se rechaza el presupuesto, esos gastos, la PGU se puede seguir pagando, ¿ya?, porque es una ley permanente que cuelga de la ley de presupuesto, pero es una ley que se aprobó en forma independiente. Pero el gasto operacional, el gasto contrataciones, todo el gasto operativo de los ministerios, todo eso es gasto variable y por lo tanto todo eso quedaría en cero. Eso pasa si se rechaza la ley de presupuesto. Y por lo tanto hace muy difícil que el gobierno pueda operar y ejecutar, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ejecutar. Entonces yo veo que en ese sentido el Congreso igual tiene un poder frente al Ejecutivo y por lo mismo, porque sabe que ese escenario, si ocurre, ¿no es cierto?, les deja una ley súper poco operativa en la práctica y con un problema mayor, finalmente se terminan sentando a la mesa y negociando. Perfecto, muy claro. Muchísimas gracias por profundizar este tema y también bajarlo un poquito a tierra. Matías Acevedo, exdirector de presupuesto. Gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Que esté muy bien, hasta luego.